Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, en esta ocasión nos juntamos con el profesor Martín Barbeito a charlar un poquito acerca de un tema que está muy de boga y que realmente tiene una importancia tremenda, que es el retorno a la actividad deportiva posterior a la etapa de confinamiento y sobre todo la gente que ha tenido COVID. Es mucha la información que vamos a encontrar en diferentes redes sociales, en diferentes investigaciones que se están dando a conocer a la luz, consultas con profesionales, etcétera, etcétera. Así que creo que les va a gustar porque es un resumen hasta ahora bastante actualizado de lo que sabemos y de lo que podríamos hacer en el futuro y cómo comenzar a pensar la práctica deportiva después de esta situación que nos ha afectado a todos a nivel mundial. Se las recomiendo y escúchenla con atención. Muy bien, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá con el profesor Martín Esteban Barbeito, mi querido profesor, como yo lo suelo Hola, Ale, molestar buen día. siempre. ¿Cómo le va, profesor? Bien, bien, un lujo estar acá con vos. Che, escúchame, estuve viendo muchísimas publicaciones que han salido en la Journal o muchas placas en Instagram, muchos como artículos informales en Facebook y he escuchado mucho por los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, sobre la temática del deporte post-COVID, ¿sí? O muchos países, como tengo la posibilidad de poder hablar con muchos entrenadores afuera, sobre cómo están comenzando a trabajar o cómo comenzar a trabajar después de una etapa de confinamiento, sobre todo si estuve infectado por COVID. ¿Sí? Entonces, empiezan a saltar como preguntas lógicas, ¿no? Que se hace uno. La primera pregunta que yo te haría, vos que anduviste metido en el tema, es, ¿qué es lo que se perdió? Yo tenía algo, yo tenía ciertas valencias, cierto estado físico, eso estaba guardado, había ciertos números en mi Garmin, todos esos datos quedaron guardados, pero resulta que tengo que volver a entrenar y ya no soy el mismo de antes. ¿Qué pasó? Tal cual. ¿Qué se perdió? Bueno, Ale, en realidad no solamente hay que pensarlo como si uno hubiese tenido COVID, ¿no? Pensemos que a todos nos pasó el año pasado, vivimos una cuarentena a nivel mundial, donde hemos tenido un confinamiento, donde hemos estado en estado de reposo prácticamente, ¿no? Es decir, que acá tenemos que sumar dos situaciones. Primero, el estado de reposo que hemos tenido previo, y después hay que ver si alguna de estas personas que hemos tenido en estado de reposo por confinamiento o cuarentena, después incluso hemos padecido la enfermedad de COVID, que ahí se abre otro abanico de cuestiones. Entonces, voy a tratar en función de lo que he estado revisando y demás, y por experiencia lo veo en el campo, el primer punto acá a tener en cuenta es qué nos pasó después del confinamiento, porque las pérdidas que hemos tenido ahí son a nivel de rendimiento físico, en función de lo que uno ha podido hacer o no en el confinamiento, son muy grandes. Para punto de partida tenemos que entender que cuando se estudia o se ha investigado sobre cuáles son lo que produce el desentrenamiento, normalmente ha sido por periodos de tiempo mucho más cortos de los que hemos estado nosotros sin hacer nada, ¿no? Periodos de transición entre una planificación y otra, entre un objetivo y otro, por una lesión, etcétera, etcétera, pero hay publicaciones muy interesantes o análisis de lo que se ha perdido en un periodo de corto plazo o algo de largo plazo. A corto plazo hablamos menos de 4 semanas y a largo plazo más de 4 semanas. Y en el confinamiento nosotros tuvimos 3, 4 meses. Y a esos 3, 4 meses
Incluso hay que agregarle que aumentaron los tiempos en estados de reposo permanente. ¿Qué quiere decir esto? Los estados de reposo permanente son los estados de sentado o acostado, básicamente. Entonces uno al estar en su casa, sin querer o queriendo, aumentó esos tiempos de estado de reposo permanente. Y lo que está investigado, por lo menos en el mundo de las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, son de carácter metabólico la mayoría, se sabe que a partir de los 20-30 minutos de un estado de reposo permanente, genera grandes descentramientos de la tensión de los sistemas, con gran velocidad inclusive. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso, que nosotros hemos tenido una pérdida muy importante, difícil de cuantificar, y que estamos aprendiendo ahora de esto, porque es la primera vez que nos ha sucedido. Entonces, para dar vamos a deportes de resistencia, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno o ese VO2 max que vemos en nuestros dispositivos, eso se pierde en una semana de entrenamiento o 7 días de parada, se puede bajar entre el 2 y el 4% tranquilamente. Entonces, es un porcentaje importante. No, y aparte yo los escucho a los chicos al costado de la pista, al costado de la pileta, que empiezan a decir, mi reloj me dice que estoy fuera de estado físico, y se empiezan a obsesionar. Claro. Para como el Claro. triatleta que no es propenso a obsesionarse. Tal cual. Eso es lo primero que ven, entonces, porque es información que no manejan, no entienden que están midiendo justamente y pasan estas cuestiones, ¿no? A eso tenés que agregarle que otra gente te dice, no, bueno, pero yo me mantuve en movimiento, hacía ejercicios por YouTube, seguía tal profesor, hacía tal clase de spinning, y etcétera, etcétera. E inclusive así han perdido porque les ha faltado el factor específico de la carga, o también aumentaron estos estados de tiempo de reposo. Porque sin querer, uno en su diaria, cuando en la vida normal, tiene sus horarios de entrenamiento, pero tiene mucho más niveles de actividad física en el día. Actividad física es cualquier movimiento muscular que implique gasto calórico, es decir, trabajar, hacer las tareas del hogar, desplazarse caminando, ir y venir. Todo eso hace a un estímulo permanente de los sistemas que, quiera o no, indirectamente ayuda a que uno no pierda lo específico que ha realizado en un entrenamiento de per se, digamos. Entonces, esto se ha dado, a mí me pasa igual que a vos, Ale, lo veo permanentemente con los chicos, con los entrenados. Vemos esta obsesión de decir, bueno, y ahora, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y por dónde comienzo? Y bueno, es una cuestión importantísima de tener en cuenta. Entonces, acá hay que analizar el tiempo que hemos estado parados, todo lo que se ha perdido desde fuerza, se ha perdido de capacidad aeróbica, se ha perdido capacidad de umbral, se ha perdido capacidad de calidad de movimiento, inclusive, eso es otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Uno pierde la coordinación, pierde la soltura en el movimiento, porque ha dejado de practicar el gesto específico de lo que hacía. Entonces hay una relación de cosas sumamente interesantes. Se han desentrenado musculaturas que tienen que ver con el sostén y la estabilidad de nuestras articulaciones, por el hecho de estar más sentados o acostados. Incluso también hemos visto, y está publicado en todos lados, ha cambiado mucho la forma de comer que hemos tenido en este periodo de pausa también. Entonces, hay todo un desbarajuste tan grande que después uno tiene que entender que lo perdido en ese tiempo, la reconstrucción de nuevo va a demorar mínimamente el doble del tiempo, más o menos. Esto es una ocurrencia mía, no lo tengo de ningún lado, es práctica nomás, pero cuando me preguntan, profe, ¿cuánto voy a demorar en volver? Y yo siempre, para tranquilizarlos un poco, les explico que es más o menos el doble de inversión del tiempo en el que me desentrené. ¿Sí? Y a esto, Ale, obviamente, como te decía antes, tenés que agregarle que esta persona después no estuvo enfermo del COVID, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en el caso que haya estado enfermo? Por ejemplo, en mi caso, que yo tuve COVID. Yo te describo rápidamente lo que a mí me pasó. La sensación rápida, que es totalmente distinta a la que le ha pasado a otra gente. Estamos hablando de una enfermedad multisistémica que es asistemática. Sí. Yo el primer día no tuve ningún síntoma, el segundo día empecé a elevar fiebre, tuve 39, 38, 39, 38 durante 6, 7 días, neumonía bilateral, pero
la característica más importante que yo tuve, o el fenómeno más importante, sentí que no podía pensar. Yo quería sentarme a trabajar como parecía, bueno, aprovecho el tiempo, trabajaba 5 minutos y me tenía que venir a dormir porque estaba muerto, me agotaba psíquicamente. Y posterior a que me dan el alta, me agarra un estado de, que yo jamás lo sufrí, de depresión de 3 o 4 días, que realmente me sentía muy mal, hasta que se fue eso normalizando, ¿no? Pero ese fue en mi caso. No perdí gusto, no perdí olfato, eh, no tuve, por suerte, nunca tuve que caer en un respirador, nunca tuve falta de aire, por más que tuve neumonía. Pero así como me pasó a mí, yo me imagino una persona cuyo el deporte, por ejemplo, la gente, el grueso de la gente con la que nosotros trabajamos es gente que ordena su vida para poder hacer algo de deporte. Y su filosofía de vida pasa por el deporte. Imagínate cuando le cortamos eso. Y encima quieren volver con las desadaptaciones morfofuncionales que tienen y encima intelectualmente y psicológicamente se encuentran con un muro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí Ale, hay que entender que el COVID, como decimos, es una enfermedad multisistémica que generalmente depende el individuo que actúe, las consecuencias y que va a tener en función de la gravedad del cursado de la enfermedad también. Pero, por ejemplo, yo he estado leyendo mucho al respecto y los sistemas que ataca este virus, este terrible virus, son prácticamente todos, ¿no? Preferencia por el respiratorio, pero puede tranquilamente tomar lo cardíaco, incluso lo neurológico, ¿no? El sistema nervioso central. Entonces, no soy un experto en esto, pero me arriesgaría a decir que en los síntomas que vos has tenido que ver también con todo este cuadro que tiene que ver con la inflamación general, cómo el sistema Exactamente, nervioso sí, sí, sí. se ve afectado y cómo tu cuerpo está luchando contra este virus y no queda más energía que para eso, ¿no? Y lo está pagando con cuerpo y alma, como quien dice. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este virus, cuando cursa en el organismo de una persona, puede dejar tranquilamente secuelas. Entonces, el deportista que ha tenido COVID debe ser muy precavido en la vuelta, estar tremendamente asesorado por los médicos en esa alta después. Y no tiene que ser una alta médica de la enfermedad, sino que tiene que ser una alta médica para realizar deporte. Y es otra historia esta, que por ahí, esto yo lo he mencionado en algunas charlas también, hay que tener cuidado porque hoy los sistemas sanitarios están saturados, entonces en esta vorágine de querer volver a hacer deporte, por ahí veo mucha gente entusiasta que está volviendo apresuradamente y han tenido el COVID y no están valorados correctamente. Aparte, el sistema de salud hoy no los puede valorar porque está saturado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y también un llamado de atención para nuestros colegas, ¿no? Que se interioricen un poquito en el tema, porque pueden tener muchos practicantes de deporte que han sufrido la enfermedad que estén en riesgo a la práctica deportiva, en alto riesgo a la práctica deportiva, ¿sí? Entonces, acá tiene que haber un screening a nivel médico que tiene que ver, que eso lo resuelve obviamente el profesional de la salud, que entendió en el tema, pero tener en cuenta y ser prudentes que como el sistema de salud está saturado, por ahí hoy no se accede. Me ha pasado a tener alumnos hoy que han tenido COVID, que el médico le ha pedido una ergometría, por ejemplo, para valorar cómo está su estado actual y le dan una ergometría de acá 2 o 3 meses. Y esa persona, yo no le puedo decir que no va a entrenar hasta dentro de acá 2 o 3 meses. Obviamente yo tengo que tener un criterio de clasificar el riesgo que pueda tener esa persona, o si tiene un alta médico, pero yo debo entender las pérdidas que tuvo y a esto sumarle los riesgos asociados al post-COVID. Bien. Entonces, ahí es donde empieza la toma de decisiones, ¿sí? Y que van a tener que ver, por supuesto, con las personas, con los alumnos, con el entrenado, pero ya hay algunas guías que están muy interesantes para leer y estudiar, para tomar algunas ideas de cómo accionar. Como por ejemplo, Y, por ejemplo, hay algunas guías, yo lo que estoy revisando, todo aquello que se asocia con la prescripción del ejercicio para lo que es el EPOC, con la enfermedad obstructiva crónica respiratoria,
como son enfermedades que atacan el sistema respiratorio, pueden ser una base o guía muy interesante para tomar metodologías o recursos a cómo prescribir ejercicio en alguien que ha tenido alguna enfermedad respiratoria. Bien. Entonces, tomar el COVID como una enfermedad respiratoria. Desde otro punto de vista, también tener en cuenta que lo que se evita, como decíamos recién, que el COVID tiene preferencia por el sistema respiratorio, cardíaco, tener en cuenta que cualquier prescripción del ejercicio que pueda tener que ver con un estrés importante sobre el sistema cardiorrespiratorio podría estar contraindicado. Entonces, ojo con los atletas de resistencia. ¿Sí? Esto es muy importante tener en cuenta. Por eso, entender la gravedad del transcurso de la enfermedad que sufrió la persona, si tuvo fiebre muchos días, si no tuvo fiebre, si hizo una neumonía bilateral o no hizo una neumonía. Hay un montón de cosas a tener en cuenta donde tiene que entrar el médico especialista a orientarnos, por supuesto, pero que van a cambiar el panorama, absolutamente. Y yo puedo tener dos alumnos con post-COVID, pero que son dos alumnos totalmente diferentes a la hora de cómo volver. Martín, para los chicos y los colegas que nos están escuchando, qué puntos de referencia, material, personas, páginas, etcétera, etcétera, vos les aconsejarías que comiencen a ver? O revisen, o que tengan acceso. Bueno, a ver, hablando de desentrenamiento, hay un par de trabajos muy interesantes, no me acuerdo en este momento el título, pero de Dr. Mujica, que lo pueden buscar eso por internet. Eso yo lo estuve revisando, la verdad está muy interesante, son datos prácticos muy, muy, muy buenos. Después toda la parte que tenga que ver con la valoración del deportista, siempre yo invito que para mí manejar cardiólogos que manejen deporte es la mejor opción. Acá en Córdoba tenemos muchos centros especializados y profesionales capacitados para hacer eso, gracias a Dios. Tenemos el servicio de medicina del ejercicio del hospital privado, tenemos centros como BO2, Ergolab. Hay gente que está muy capacitada para poder acompañar y diagnosticar a estos deportistas. Tenemos, en este momento no sé si en tiempo está funcionando, ahí en lo que es toda la parte de deportes, pero creo que hay profesionales de sobra, hay que contactarlos. Después, como te decía recién, todo lo que tenga que ver con bibliografía con respecto a la prescripción del ejercicio para enfermedades respiratorias es algo que puede darnos muchas herramientas muy útiles, ¿sí? Porque ahí ya está investigado, ya está publicado sobre el COVID, no hay mucho todavía, es muy poco. Entonces eso nos puede dar un puntapié como para ir tomando algunas herramientas y recursos metodológicos. Lo que es la fisiología clínica del ejercicio. Exactamente, tal cual, todo lo que sería la fisiología clínica del ejercicio, qué recomendaciones dan. Rehabilitación cardiovascular también nos va a dar algunos recursos, ¿sí? Cómo se maneja la prescripción del ejercicio en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Para justamente evitar el estrés cardíaco. Cuáles son, acá van a ver que siempre se discutió si la fuerza, la resistencia, si trabajo la fuerza, cómo hacerlo, ¿sí? Lo continuo versus lo intermitente también va a ver que es otro tema que, bueno, son temas para tomarlos aparte, ¿no? Pero que se surge como debate. Así que esa sería la recomendación, pero siempre a los profes que tomen primero asociarse y hacer interdisciplina con los médicos especializados, ¿no? Que eso van a ser nuestros orientadores en estas circunstancias desde el principio. Bien. Para cerrar el tema, podríamos, a ver si vas a estar de acuerdo conmigo, hacemos una invitación a toda la población deportista y a toda la población especializada en el deporte o relacionada con el deporte, en que vamos al camino de la construcción de una nueva ciencia de la readaptación deportiva post-confinamiento. Sí. No sé si una nueva ciencia, pero sí que va a haber nuevo material para estudiar, para aprender, porque acá vamos a ver, imagínate que tenemos, ¿cuántos de cursados en enfermedad en el mundo? Vamos a ir por 2 años. Es decir, que esto es increíble, ¿no? Desde el punto de vista
de todo el punto de vista, lo social, lo deportivo, lo competitivo, incluso hemos visto todas las adaptaciones que tienen que hacer los campeonatos, ¿no es cierto? Entonces, acá sí, estamos manejando información día a día. eh, por eso creo que hay que estar muy atentos y avanzar 2 pasos y volver uno. Yo creo que ese es el simbolismo de lo que tenemos que hacer para poder avanzar con seguridad. Eh, Hacer interdisciplina es algo que me parece fundamental, y creo que esto es otro gran momento para trabajar en conjunto, armar equipos de trabajo, entender que no hay todólogos en esto, no existe la todología. Entonces creo que es un momento más que oportuno para poder afianzar interdisciplina, ¿no? Y aprender de toda la ciencia. Y bueno, y avanzar con una forma de mirar a lo mejor no con incertidumbre, pero sí con curiosidad de cómo ir avanzando, ¿no? Es decir, estar siempre permanentemente preguntándonos cómo y por qué, y para ir haciendo, ¿no? Bien. Me parece que hemos sido más que claros en este apartado, mi querido profesor. Bueno, Bien. espero que sirva, Ale, que la verdad que esto acá hay que hacer mucha educación. Nosotros los entrenadores tenemos que llegar a nuestros alumnos, a nuestros entrenados, hacerles de tomar conciencia de lo que está viviendo el mundo. A lo mejor va a ser la primera de varias pandemias, probablemente, porque como dicen los expertos. Entonces, bueno, tener en cuenta que, como mensaje final, entender que la actividad física para un montón de enfermedades es preventiva, es un protector, pero también tener en cuenta que en la prescripción del ejercicio, el hacer demasiada actividad física puede jugarnos en contra, que esa es la otra cuestión que por ahí me olvidé de mencionar, que tiene que ver con cómo la actividad física inmunodeprime. Entonces, los deportistas de alto nivel, sobre todo, bueno, lo vemos muy común en el triatlón, que trabajan 3 disciplinas en alta carga horaria, tener en cuenta que ya por ahí la actividad física en este estado de pandemia, bajar las intensidades o los volúmenes podría ser una recomendación para no estar tan estresados orgánicamente y hacer más resistencia a la infección. Bien. Creo que como reflexión final de este capítulo podemos decir que no hagan todo por fuerza de voluntad, sino por conciencia de las cosas. Exacto, muy buena frase. Bien. Muy buena. Estimado profesor, muchísimas gracias por la charla de hoy y nos estamos viendo en la próxima. Dale, queridísimo. Un abrazo para todos. Cuídense. Y a cuidarse. Bueno, espero que este capítulo les haya servido, les haya gustado, que haya podido ayudar a pensar un poco la práctica profesional nuestra de cada día. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, la pueden dejar en la descripción del podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Inbox, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde subimos estos capítulos de podcast, junto con mucho otro material educativo. Y bien, la mesa de debate está abierta, como digo siempre. Espero que tengan una buena semana y disfruten mucho, porque ser entrenador es una de las profesiones más hermosas, más lindas y más gratificantes de todo el mundo. Cuídense.